Mi nombre es Isabela Serrano, pero a los ojos de mi madre doña Elena Serrano, la gran arquitecta de Madrid, siempre fui solo Isa, la chica de papeleo. Tengo 35 años, soy subdirectora de análisis de riesgos en un banco importante de España, pero sigo pensando que el único título que de verdad importa es el de buena hija para mi madre. La mayoría de nosotros queremos el reconocimiento familiar, ¿verdad? Pero para mí ha sido una batalla interminable. Mi infancia transcurrió en la opulenta mansión de Salamanca, pero crecí en una atmósfera asfixiante de crítica. Mientras mi padre, don Javier, a quien amaba por encima de todo, siempre decía, mi Isa tiene la mente más sistemática. Eres la única que puede ordenar mi caos. Mi madre siempre me menospreciaba. Ella era arquitecta. Mi padre era arquitecto. Toda la familia era arquitecta. Y yo amaba los números, las hojas de cálculo, la lógica fría. Isa solo hace cosas sin alma, les diría a sus amigos, con un tono a la vez de hastío y superioridad. Mi niña solo es buena para calcular dinero, no tiene el fuego del arte. Un desperdicio de talento. Esas palabras se convirtieron en la banda sonora de mi vida. La mayor injusticia, la que me clavó en el papel de culpable, ocurrió cuando tenía 12 años. Mi padre sufrió un derrame cerebral en su estudio. Yo fui quien lo encontró. Y lo primero que dijo mi madre en el hospital, sus ojos no mostrando dolor por la pérdida, sino acusación, fue, ¿por qué no lo observaste más de cerca? Sabías que era débil del corazón. Lo molestaste con tus inútiles informes financieros. Yo nunca me perdoné por no haber podido salvar a mi padre, y mi madre cultivó esa culpa en mí como una planta venenosa a lo largo de décadas. De alguna manera, en la historia de mi madre, me convertí en parte de la causa de la muerte de don Javier, y así viví mi vida como un ciclo interminable de provisión. Mi padre murió, dejando una reputación y una gran herencia, pero mi madre, la que siempre se enorgulleció de crear arte y no de gestionar finanzas, dejó que todo cayera en el caos. Yo, la chica de papeleo, tuve que intervenir. Pagué la hipoteca de la mansión de millones de euros en el barrio de Salamanca, el símbolo del linaje que ella no podía perder. Pagué las abultadas facturas de sus tarjetas de crédito premium. Compré coches para ella y gestioné la cartera de inversiones artísticas que a ella nunca le importó. Lo hice todo, pero ella nunca me dio un abrazo de verdad. Solo una mirada fría y despectiva. Este año, con motivo de su 65 cumpleaños, decidí que este debía ser el punto culminante. La prueba de fuego final. Alquilé todo el gran vestíbulo del Museo Reina Sofía, su espacio favorito, donde una vez había organizado una exposición. Manteles blancos inmaculados, la luz cálida de las velas iluminando las esculturas abstractas. Invité a toda la élite de arquitectos de Madrid, sus amigos y rivales. Todo tenía que ser desgarradoramente perfecto. El regalo que preparé fue un broche de oro blanco y diamantes con forma de clavel, la reliquia de mi abuela paterna, perdida durante años. Invertí una gran suma de dinero en restaurarlo. Aquí está Isa. Mi madre verá cuánto me importa el legado familiar. Cuando Elena apareció, era como una reina, vestido de noche carmesí, cabello platino perfectamente peinado. Miró la sala de fiestas con ojos críticos y luego suspiró, la luz es demasiado brillante, Isabela. Estropea los matices de las esculturas. Todos mis arreglos fueron criticados inmediatamente, pero me mantuve en silencio, con una sonrisa amarga habitual en mis labios. Llegó el momento del regalo, mi corazón latía con fuerza. Entregué la caja de terciopelo azul oscuro. Mamá, esta es una reliquia de la abuela. Elena abrió la caja. El broche brilló bajo las luces. Toda la mesa contuvo la respiración, esperando la emoción, un agradecimiento. Ella lo miró fijamente, sin una sola emoción. Luego, cerró la caja de golpe clac. El sonido seco resonó en el lujoso espacio. Este broche debió ser mío desde el principio, dijo Elena, con un tono como si estuviera discutiendo un contrato. Tu abuela siempre tuvo gustos extraños al elegir a los herederos. Ya lo dije, tú no tienes alma artística. Esta joya te es inútil y ahora vuelve a donde debería estar. Está bien, me sentí como si me hubieran quemado.
Pero este no fue el golpe final de Elena Serrano, la que siempre controlaba todo, levantó su copa de cristal. Miró a sus amigos sentados con rostros confundidos y, finalmente, se giró completamente hacia mí. El momento se ralentizó como si el tiempo se hubiera distorsionado. Me miró directamente a los ojos, sus ojos azul grisáceos fríos como el hielo del invierno de Madrid. Tengo un deseo, declaró con voz resonante y clara. No se trata de dinero o fama. El mayor regalo, el regalo que de verdad quiero, es la liberación. Quiero libertad de los lazos vinculantes, de las responsabilidades sin nombre que he soportado durante demasiado tiempo. En resumen, Isabela, vete de mi vida completamente. Toda la sala se quedó completamente en silencio. Sus amigos miraron sus platos. El gerente del evento miró al techo. Sentí que la sangre me subía a la cara y luego se retiró, dejándome helada por dentro. Lo dijo. El regalo más grande era mi desaparición. Esa noche, de camino a casa, no dije ni una palabra. Aquella humillación pública me había arrancado la última capa. Al llegar a la mansión, le hice la última pregunta. Mamá, ¿de verdad quieres que me vaya de tu vida? Ella suspiró pesadamente. Isabela, no uses ese drama español. Estoy hablando de un concepto general. No es general. Es muy específico. Mamá dio la vuelta y en ese momento vi un destello fugaz de miedo en sus ojos antes de que fuera ocultado por la rabia arrogante. Si eliges entenderlo de esa manera, es tu problema. Pero sí, nuestra relación siempre ha sido una carga. He cumplido con mi deber de crianza. No tengo la obligación de fingir amor por ti ahora. Yo pago la casa, yo pago todas las facturas, exclamé. Nunca olvidas recordármelo, ¿verdad? Me interrumpió. ¿Crees que el apoyo financiero te compra el derecho a quedarte en mi vida? Eso es tu padre en ti, siempre anotando. Cerró la puerta del coche de golpe y entró en la casa. Me senté en la oscuridad con las lágrimas corriendo, pero cuando amaneció ya no lloré más. El regalo que ella quería lo recibiría. Y yo desaparecería, no solo emocionalmente, sino financieramente de forma radical, para que ella se enfrentara a su ego arrogante y al caos que había creado. El silencio estratégico comenzaba. Cuando el primer amanecer, después de aquella desastrosa noche de cumpleaños, se alzó sobre el horizonte de Madrid, ya no sentí desesperación. En cambio, había una quietud escalofriante como la calma después de una gran tormenta. Mi madre me había quitado las esposas invisibles con su propia petición. Si el regalo que quería era la libertad de mí, yo me aseguraría de que también recibiera la libertad financiera que yo, inconscientemente, le había quitado. Era hora de que se sostuviera sobre sus propios pies. No solo me retiraría emocionalmente, sino que me retiraría como una experta financiera, limpia, radical y sin dejar cabos sueltos. Mi plan, el silencio estratégico, comenzó lo primero. Llamé a la oficina y dejé un mensaje pidiendo 2 semanas de baja urgente. Tenía meses de vacaciones acumuladas. Siempre estuve demasiado ocupada sirviendo a la corte Serrano para usarlas. Luego llamé a Ramón. Ramón era mi compañero de promoción y mi asesor financiero privado, el único que conocía el horrible alcance de la dependencia financiera de mi madre hacia mí. Elena solo sabía que trabajaba en un banco. Nunca se molestó en entender el nivel de mi influencia. Isa, escucha, ¿qué pasó?, preguntó Ramón con voz preocupada. Él sabía de la fiesta. Ramón, lo interrumpí. Mi voz me sorprendió incluso a mí por su frialdad. Necesito aislar completamente mis finanzas de doña Elena. Serrano, todo. No dejes ni un solo hilo. Le llevé a su oficina una tableta llena de datos, una matriz financiera compleja que yo había mantenido meticulosamente durante más de 10 años. Era como desactivar una bomba de relojería. ¿Ella sabe que estás haciendo esto, chica?, preguntó Ramón, sus ojos fijos en la pantalla. Que listaba los pagos de hipoteca, seguros e incluso las facturas de la escuela de flamenco a la que mi madre asistía ocasionalmente para mantener su imagen de artista. Ella lo pidió. Ahora solo estoy cumpliendo. Ramón, detén todos los pagos automáticos inmediatamente, le ordené, especialmente la hipoteca de la casa de Salamanca.
La he pagado durante 5 años. Deténla. Esa casa era el símbolo de su control y también su mayor debilidad. Sabía que ella no tenía la menor idea de cómo gestionar un préstamo hipotecario. Solo sabía que yo me encargaba, tardamos 3 horas en ejecutarlo. Congelé la cuenta conjunta donde depositaba dinero para ella mensualmente. Rebosé mi rol como apoderada en sus tarjetas de crédito. Cambié los beneficiarios de mi testamento y seguro de vida. Mi madre solía ser la única heredera. Ahora lo dejé todo a un fondo de becas para jóvenes arquitectos en Zaragoza, un lugar al que ella nunca había puesto un pie. Pensé para mis adentros, este regalo es realmente para papá, mamá. Cuando terminamos, Ramón me miró. Isa, ¿qué estás haciendo? Estás quemando el puente. Estoy aceptando el regalo más grande que mi madre me ha dado jamás, la libertad, respondí. Ella siempre dijo que yo anotaba puntos. Esta vez no estoy anotando, Ramón. Solo estoy abandonando el campo de juego. Él asintió, entendiendo que esta no era una rabieta, sino una decisión estratégica. Volví a mi pequeño apartamento en Retiro. Este apartamento, mi madre siempre lo había menospreciado por ser demasiado vulgar para la posición de la familia. Llamé a Marta, la agente inmobiliaria, y le pedí que lo vendiera rápidamente a un comprador en efectivo, incluso si tenía que ser con un 15% de descuento. Solo empaqué lo esencial: ropa, documentos importantes y una pequeña caja de madera que contenía los bocetos iniciales de mi padre. Había un pequeño detalle pero significativo que siempre recordaba. Mi padre solía dibujar casas con un lápiz de color verde especial. Cuando yo era niña, mi madre lo tiró, diciendo que el verde no era un color de arte serio. Lo encontré en el ático. Lo guardé. Mientras empacaba, me di cuenta de que la mayoría de mis pertenencias, los vestidos caros, la vajilla de plata, eran cosas compradas para impresionar a mi madre. Para demostrar que era digna. Esas cosas no eran yo. Lo dejé todo. Serían vendidos con el apartamento o donados. Ya no necesitaba cargar con ese viejo ego. Esa noche escribí la carta. Escribirle a mi madre fue un proceso doloroso y purificador. No quería acusaciones. Quería una aceptación serena. Rompí muchos borradores porque todavía contenían ira. Finalmente, escribí: mamá, dijiste que el regalo más grande era que me fuera de tu vida. Te estoy dando ese regalo. Felicidades. Cuando leas esta carta, ya me habré ido. Todo el apoyo financiero, hipoteca, servicios públicos, tarjetas de crédito, seguros ha terminado. La responsabilidad es tuya. Nos libero ambas de esta obligación. Hago esto no por ira, sino por aceptación. Nuestra relación siempre se basó en el control y la culpa, no en el amor. No quiero ser encontrada. Por favor, no lo intentes. Te deseo todo lo mejor. Adiós. Isabela conduje hasta la mansión de Salamanca a altas horas de la noche. La casa estaba en silencio, las luces apagadas. No había sonido, excepto el susurro del viento en los olivos. Metí la carta debajo de la puerta. No miré hacia atrás. Fue el momento más triste y a la vez más liberador de mi vida. Conduje fuera de Madrid, hacia el oeste, donde no tenía ninguna conexión. En la autopista desierta, rompí a llorar, no por mi madre, sino por la niña de 12 años que fue acusada de matar a su padre. Luego, las lágrimas se secaron. Había elegido mi propia vida. Cuando me senté en un hotel temporal, pagado en efectivo bajo un nombre falso, sentí que la carga de 1000 kilos había abandonado mis hombros. Por primera vez, no tenía que preocuparme si a mi madre le cortaban la electricidad o si pagaría su clase de flamenco. Había desaparecido. El silencio estratégico había tenido éxito. La primera semana transcurrió en un silencio pesado. Conduje hasta un pequeño pueblo costero en Andalucía, donde podía sentir el aliento del Atlántico y la quietud absoluta. Toda conexión antigua, desde correos electrónicos de trabajo hasta cuentas de redes sociales, fue cortada. Mi nuevo teléfono solo tenía los números de Ramón y del doctor Santos, mi terapeuta. Mi corazón era una mezcla caótica, por un lado, un alivio vertiginoso, por el otro, un tsunami de culpa que estaba a punto de llegar. El hábito es un monstruo.
Por reflejo, extendía la mano para revisar el teléfono para ver si mi madre necesitaba un recordatorio para su cita con el dentista en Madrid. Luego me sobresaltaba, ya no es mi asunto. La reacción de mi madre, doña Elena, no fue como yo pensaba. No llamó buscándome por preocupación. Llamó agitada por la inconveniencia. 2 días después de mi partida, el primer mensaje de voz llegó al buzón antiguo que había programado para desviar a un correo electrónico anónimo. Era el tono punzante y autoritario que había escuchado durante 35 años. Isabela, el servicio de seguridad de la Casa de Salamanca, ha llamado. Dicen que no han recibido el pago y que tu contrato ha sido cancelado. Fix esta day. ¡Qué irresponsabilidad! La luz y el agua también están amenazando con cortar. ¿Dónde estás? ¡Qué vergüenza! Ni una palabra sobre la carta, ni un atisbo de preocupación por su hija. Ella estaba totalmente convencida de que yo estaba jugando un juego infantil, tratando de presionarla para que dijera algo amable. Ella no lo entendía. No podía aceptar el hecho de que el proveedor había desaparecido y nunca tuvo la intención de entender el mecanismo financiero que yo había construido para ella. Elena vivía en una burbuja artística, despreciando todo lo práctico. Las finanzas eran asunto de Isa, la chica de papeleo. Al 5.º día, Marta, la agente inmobiliaria, me envió un correo electrónico a mi cuenta nueva. Después de vender mi apartamento con éxito y conseguir el efectivo, preguntó con un tono un poco incómodo si todo estaba bien. Dijo que mi madre había llamado a su oficina. Doña Elena ha llamado, Isa, escribió Marta. Pregunta por qué vendiste el apartamento sin informarle. Dice que estás traicionando a la familia por interés personal. Dijo que el apartamento era demasiado pequeño y barato, pero que necesitaba saber quién lo compró. Está muy suspicaz, sospecha. Esa era la única emoción que tenía por mí. No pensó que estaba desaparecida. Pensó que estaba jugando una carta financiera para obligarla a reconocerme, pero yo no tenía cartas. Había abandonado el juego. La inquietud de Elena se convirtió rápidamente en pánico al ser despojada de sus privilegios. Ramón me llamó el 10.º día. Isa, doña Elena fue directamente al banco. Montó un drama horrible en la sucursal principal. Exigió efectivo de la cuenta conjunta, pero ya estaba congelada. Gritó que su hija era una ladrona y que la había abandonado. Dijo, no tengo efectivo. Isa se encargaba de todo. Ramón dijo que los empleados del banco tuvieron que explicarle suavemente que la cuenta ya no estaba activa y que ella necesitaba abrir una cuenta propia y usar sus ingresos. ¿Mis ingresos?, gritó Elena, según Ramón. Soy una artista. Tengo dinero de mi marido. Y fue entonces cuando la verdad desnuda de la dependencia se reveló. Mi padre le había dejado una pensión y un seguro social decentes, pero ella nunca lo había tocado. Ese dinero solo alcanzaba para un estilo de vida de clase media modesto. Ella dependía de mi alto salario para mantener el lujoso estilo de vida de una arquitecta de la alta sociedad madrileña. Almuerzos caros, viajes de compras de arte y coches de lujo. Había vivido en la ilusión de que la herencia de mi marido era interminable, y yo era solo una herramienta para mantener esa ilusión. Me senté en la habitación alquilada en Andalucía, contemplando las paredes encaladas. El sentimiento no era de triunfo, sino de vergüenza ajena por ella. Qué triste que una mujer tan talentosa y arrogante fuera completamente ignorante de su propia vida real. Encontré un detalle nuevo en mi libertad. Me apunté a una clase de dibujo para principiantes en el pueblo. Recordé que mi padre había intentado enseñarme a dibujar cuando era niña, y mi madre había intervenido. No ensucies el papel con esos garabatos. Isabela, la maestra, se llamaba Carmen, una mujer mayor y paciente. Le dije que era contadora. Ella se rió. Todos somos artistas, mi niña. Solo tienes que encontrar tu verde. Esa frase me sobresaltó. El verde. Recordé el lápiz de color verde de mi padre, tirado por mi madre. Había llevado esa caja de madera conmigo. Esa noche la abrí. Dentro, bajo unos bocetos viejos, encontré una carta de mi padre escrita a mano, justo antes de morir. Con ese mismo lápiz verde, la carta decía: Isa,
Tu madre es una gran artista, pero tú eres una gran constructora. He abierto secretamente un fondo fiduciario irrevocable en su vida, lo suficiente para que nunca tengas que sufrir la manipulación de nadie, ni siquiera de tu madre. Usa tu capacidad analítica para construir tu propia vida. Nunca te sientas culpable por no elegir el arte. Te quiero, mi chica de papeleo. El pequeño Hiro, mi padre, el grande, había predicho la manipulación de mi madre y me había dado el escudo financiero para que pudiera irme, sin temor a perderlo todo. Yo no era la débil, no era la desfavorecida. Yo era la persona con un plan, protegida por el amor estratégico de mi padre. Esta información reforzó mi determinación. Yo no huí. Yo me retiré estratégicamente. Elena tendría que enfrentarse a la verdad, pero yo no regresaría. Había comenzado a encontrar mi propio verde, conduje a Barcelona. No sé por qué Barcelona, quizás por el contraste total con el Madrid de mi madre. Madrid era formalidad, severidad. Barcelona es libertad, arte callejero. Es la ciudad de Gaudí, un arquitecto que rompió todas las reglas. Sentí que estaba buscando un Gaudí dentro de mí. Usé el dinero de la venta del apartamento y el dinero del fideicomiso de mi padre para comprar un apartamento pequeño y luminoso en el barrio de El Born, un lugar con callejones estrechos y un ambiente creativo. Ya no era Isa Serrano de las finanzas de Madrid. Era Isabela, una mujer completamente nueva. Al mismo tiempo, en Madrid, la furia de mi madre estaba alcanzando su punto álgido. Lo supe a través del doctor Santos, mi terapeuta, el único con el que mantuve contacto. Elena no me buscaba porque me extrañara, me buscaba por la interrupción de su lujosa vida. Ella me llamó, dijo el doctor Santos por teléfono, con un tono profesional pero empático. Ella dice que estás teniendo una crisis mental y que necesitan traerte a casa inmediatamente. No mencionó la carta ni sus palabras en la fiesta. Ella está manipulando, dije, con voz tranquila. No puede aceptar que me haya ido exactamente como ella quería. Elena comenzó a usar su reputación, el único capital social que tenía. Llamó a sus amigos, a los antiguos socios de mi padre. Organizó pequeños tests, lamentándose de la hija ingrata que abandonó a su anciana madre y difamando mi trabajo. Ella solo era una pequeña empleada de banca. Sufrió estrés y huyó. Creó una historia trágica perfecta, donde ella era la noble víctima artista y yo la traidora pragmática, pero había alguien que no le creía, señora Carmen, la mejor amiga de mi madre. Señora Carmen era una mujer astuta que había sido rival y luego amiga de mis padres en el círculo arquitectónico. Llamó al doctor Santos no para buscarme, sino para advertir. Doctor Santos, dijo Carmen, según el relato del doctor Santos, Evelyn, el nombre de mi madre, está perdiendo la cabeza. Está perdiendo el control y confundiendo las finanzas con el arte. Dice que Isa canceló sus cuentas. Es absurdo, y se le proveía todo. Pero sé la verdad. Javier, mi padre, estaba preocupado por esto. La intervención de señora Carmen fue un detalle único no presente en la historia original. Ella era una testigo externa creíble, que veía claramente el carácter arrogante y la impotencia de Elena. Ella fue el testigo silencioso de nuestra relación tóxica. Esta conversación me devolvió a mi padre. Don Javier, abrí la pequeña caja de madera. Saqué la carta verde. La había leído cientos de veces, pero ahora vi la estrategia en ella. Isa, tu madre es una gran artista, pero tú eres una gran constructora. He abierto secretamente un fondo fiduciario irrevocable en su vida, lo suficiente para que nunca tengas que sufrir la manipulación de nadie, ni siquiera de tu madre. Tu madre no es mala, solo teme a la mediocridad. Siempre ha envidiado tu solidez. Nunca te sientas culpable por no elegir el arte. Usa tu capacidad analítica para construir tu propia vida. Te quiero, mi chica de papeleo. Ese fideicomiso era el legado del padre, el legado del padre. No era dinero para que viviera ociosa, sino el escudo para que pudiera decirle no a mi madre sin miedo a ser despojada. Mi padre sabía que Elena me controlaría a través de las finanzas. Él había roto silenciosamente ese control años atrás. Mi emoción ahora era una mezcla de profunda añoranza y profunda gratitud. Mi padre no solo me amaba,
Él creía en mí y me protegió en el lenguaje, que él sabía que yo entendería el lenguaje de la lógica y las finanzas. Con este apoyo financiero secreto, comencé una nueva vida en Barcelona. Alquilé un pequeño espacio de trabajo en Poblenou, un antiguo distrito industrial que se estaba regenerando en un hub tecnológico. Empecé a trabajar freelance, asesorando financieramente a startups creativas, personas que necesitaban lógica para hacer realidad sus ideas locas. Ya no tenía que usar los trajes caros de Madrid. Vestía camisetas y vaqueros y me sentía libre. Recordé las palabras de la maestra Carmen en la clase de dibujo. Solo tienes que encontrar tu verde. Ahora lo sabía. Mi verde no era la arquitectura. Era el equilibrio, la estabilidad y la capacidad de construir un cimiento sólido para otras personas con el fuego del arte, pero sin apoyo práctico. Ese era el verdadero legado que mi padre quería que persiguiera. Mientras tanto, en Madrid, la verdadera inestabilidad comenzó. Elena no podía pagar la hipoteca de la mansión de Salamanca. El primer gran pago que yo había estado cubriendo secretamente durante 5 años había vencido. El banco comenzó a enviar cartas de advertencia. Mi madre, acostumbrada solo a recibir invitaciones a fiestas de alta sociedad, ahora tenía que enfrentarse a áridos documentos legales. La maldición financiera de ella había comenzado a hacer efecto. Estaba a punto de enfrentar la verdad que había despreciado toda su vida, el dinero, al igual que el arte. Necesita ser gestionado seriamente. Cuando comencé a sentar mi vida en Barcelona, concentrándome en asesorar a jóvenes startups, personas llenas de fuego del arte pero que carecían de disciplina de los números en Madrid. El imperio de ilusión de mi madre comenzó a tambalearse. El colapso no llegó como una gran explosión, sino como un resfriado que poco a poco empeora, hasta que ella no pudo respirar en absoluto. Unas 3 semanas después de mi partida, Elena recibió la primera carta del banco. Era una notificación cortés pero firme sobre la hipoteca vencida de la mansión de Salamanca. Esa casa no era solo una residencia, sino su legado, su corona en el círculo de arquitectos. Ella no había pagado ninguna cuota hipotecaria en los últimos 5 años. De hecho, yo me había asegurado de que no tuviera que tocarla. La reacción de Elena no fue la acción, sino la negación. Pensó que era un error administrativo del banco o peor aún, una intriga artera mía. Llamó al administrador de la propiedad, pero este le explicó que el contrato de pago automático había sido cancelado a mi solicitud y que no había forma de que yo pudiera haber hecho eso sin ser la titular de la cuenta de pago principal. Ella no podía llamarme ladrona. Yo solo era alguien que se retiraba de su propia responsabilidad financiera. Lo que realmente la dejó atónita fue la ola de deuda de tarjetas de crédito que se abalanzó sobre ella. Elena tenía 6 tarjetas premium, todas usadas para lo que ella llamaba inversiones artísticas, en realidad lujos. Galas y vestidos de diseñador que consideraba esenciales para su estatus social. Ella nunca había pagado más del mínimo y siempre supo que yo compensaría el resto. Cuando corté los pagos automáticos, $50,000 de deuda comenzaron a inundar su mesa una mañana. Señora Carmen, la mejor amiga de mi madre, llamó al doctor Santos. Carmen ya no estaba tratando de proteger a Elena. Estaba agotada por la arrogante cejera de su amiga. Elena ha venido a mi casa. Doctor, dijo Carmen, su voz parecía estupefacta. Ella no entiende lo que está pasando. Cree que el banco está conspirando contra ella. Ni siquiera sabe la contraseña de su correo electrónico para acceder a sus cuentas. Ella dice, Isa lo olía todo. Isa gestionaba esos números horribles. ¿Cuánto tiempo ha estado viviendo fuera de la realidad? Dios mío. Carmen relató la patética escena. Elena, la mujer que siempre vestía de diseñador y llevaba joyas espléndidas, tuvo que ponerse un abrigo viejo para ir al banco. No podía encontrar documentos importantes e intentó convencer al cajero de que su reputación era suficiente para pagar la deuda. Fueron amables, pero firmes. Le dijeron que tenía que vender activos o buscar nuevas fuentes de ingresos, dijo Carmen. Ella regresó, tiró todas las facturas a la papelera y comenzó a llorar. No era tristeza, doctor.
Era el pánico absoluto de un niño al que le quitan su juguete, una sensación de impotencia total al escuchar esta historia. No sentí triunfo, sino una profunda y fría tristeza. Sabía que había hecho lo correcto. Le había dado la oportunidad de crecer, aunque tuviera 65 años, pero el proceso era violento para ella. Porque había vivido en la ilusión durante demasiado tiempo, este colapso obligó a Elena a enfrentarse a aquellos a quienes una vez despreció la gente de las finanzas. Trató de buscar consejo de conocidos sociales en la élite, pero ellos solo sabían lamentar su lamentable estado, y nadie estaba dispuesto a prestarle 50,000 dólares o comprar su casa hipotecada. La élite madrileña es así, admiran el éxito, pero se distancian del fracaso. Recibí un mensaje de Ramón. Había comprobado el estado de la casa. Isa, se ha saltado el segundo pago, escribió. El banco enviará un aviso preliminar de ejecución hipotecaria pronto. Necesita actuar ya. La casa tiene mucha plusvalía Guati, pero ella no sabe cómo usarla. Miré por la ventana, donde brillaba el sol mediterráneo. El regalo que le di a mi madre fue la libertad de mí. Pero ese regalo venía con una condición, el enfrentamiento bruto consigo misma. Tenía que aprender a existir sin la sombra de mi presencia, la sombra del proveedor, la sombra del culpado para cubrirla. En ese momento, me di cuenta de una diferencia cultural importante que había heredado de mi padre. Los españoles a menudo dicen, no pasa nada cuando se enfrentan a problemas, mostrando optimismo o negación. Mi padre, don Javier, me enseñó lo contrario. Él dijo, cuando pasa algo, tienes que contarlo, especialmente los números. Ahora, mi madre vivía con el no pasa nada mientras sus números gritaban advertencias. La ansiedad de Elena finalmente se transformó en crisis de salud. Carmen volvió a llamar al doctor Santos. Encontró a Elena en la cocina, casi desmayada, jadeando, convulsionando por un grave ataque de pánico. En el hospital, el médico confirmó que la presión arterial de Elena era peligrosamente alta y le recetó ansiolíticos. Ella no deja de llamarte, Isa, dijo Carmen a través del doctor Santos, no es rabia. Esta vez, parece miedo de verdad, tiene miedo de perderlo todo. Esta fue la primera vez, en 6 semanas, que sentí un rayo de esperanza. El miedo es una emoción honesta, y para Elena, el miedo podría ser el comienzo del cambio. Después de la crisis de salud, mi madre, doña Elena, abandonó el hospital y se enfrentó a la realidad cruda de la mansión de Salamanca. No solo la montaña de facturas y los avisos de hipoteca en rojo brillante, sino también el aislamiento social que se cerraba gradualmente. A la élite madrileña no le gusta la debilidad. Admiran la fuerza, y ahora Elena era la encarnación del caos financiero. No podía mantener la fachada de perfección. Sintiéndose acorralada, recurrió a la última táctica que le quedaba: usar su reputación y la manipulación emocional pública. Empezó a publicar en plataformas sociales profesionales y grupos cerrados de arquitectos, donde solía compartir solo sobre proyectos premiados y su vida de lujo. Mi hija, Isabela, me ha abandonado sin previo aviso, escribió, con un tono lleno de drama y subtexto artístico. Después de todo lo que sacrifiqué para nutrir un alma en este mundo cruel, ella eligió traicionar a su madre, dejando a una anciana madre enfrentándose a la injusticia despiadada del sistema bancario. Por favor, ayúdenme a encontrarla. Solo necesito saber que está bien. Su drama inmediatamente atrajo la atención. Mucha gente, que solo conocía a la ilustre doña Elena Serrano, expresó simpatía. Los comentarios se inundaron con frases como, qué vergüenza para esa hija, o una gran artista no merece este dolor. Solo vieron la historia unilateral de la madre solitaria y noble abandonada por la hija ingrata y codiciosa. Pero entre la multitud, hubo algunas voces de personas que realmente nos conocían a ambas, viejos amigos de mi padre. Un arquitecto de renombre, don Emilio, se atrevió a comentar, Elena, Isabela es una de las mejores expertas financieras que conozco. Estoy seguro de que hizo todo de manera sistemática. ¿Estás segura de que leíste la carta que te dejó? Este comentario fue sofocado inmediatamente por ella y sus partidarios.
Emilio, siempre fuiste un buen amigo de Javier, pero no entiendes el dolor de una madre, replicó Elena. La verdad fue distorsionada en un ataque a la sacra maternidad. Ella convirtió el problema de la responsabilidad financiera en una cuestión de moral social. Mientras tanto, en Barcelona, recibí capturas de pantalla de las publicaciones de mi madre enviadas por Ramón. Él dijo, tu madre está en modo frenético. Isa está arruinando su propia imagen, pero no lo ve. Cree que la simpatía pagará su casa. Mire sus palabras, solo necesito saber que está bien. Sabía que era una mentira. Lo que realmente necesitaba saber era la contraseña del banco y cómo pagar la hipoteca. Sin embargo, mi reacción fue el silencio absoluto. No respondí, no refuté, no participé en su juego de manipulación. Estaba practicando un nuevo principio, mi energía está para construir, no para defender. El aislamiento de Elena se hizo más evidente cuando una subasta de arte que organizó para intentar recaudar fondos fracasó estrepitosamente. Intentó vender algunas esculturas pequeñas de la colección de mi padre, pero debido al caos y la información negativa que circulaba sobre su estado financiero, nadie estaba dispuesto a pagar un precio alto. Un coleccionista incluso preguntó directamente, «Doña Elena, ¿está segura de que este activo no está embargado?». Su arrogancia no le permitió aceptar la derrota. El evento cerró la puerta de su acceso a la alta sociedad madrileña. Continuaron enviando condolencias, pero dejaron de contestar sus llamadas, aproximadamente 6 semanas después de que me fui. La primera notificación oficial de embargo fue enviada a la mansión de Salamanca. Esto ya no era una advertencia, era un documento legal con sellos rojos. La mansión, que había sido su santuario artístico, ahora se convertía en una garantía con riesgo de ser incautada por el banco. Carmen fue quien encontró a Elena en ese momento. Ya no lloraba ni gritaba. Había caído en un estado de shock absoluto. Según el relato de Carmen al doctor Santos, Elena estaba sentada en medio del gran salón, con la notificación en la mano, mirando fijamente la pared blanca donde solía colgar el boceto más grande de mi padre. No dijo nada, doctor, dijo Carmen, solo que se veía mucho más pequeña. Repetía, soy una gran arquitecta. ¿Por qué me hacen esto a mí? Estaba completamente incapaz de conectar la acción de no pagar con la consecuencia de pagar un precio. La escena me dolió, pero la frialdad profesional en mí prevaleció. Sabía que este era el momento en que su ego arrogante tenía que romperse para revelar a la persona débil y asustada debajo. Ya no podía culparme a mí. El banco no tiene emociones, y la ley no se manipula. Comencé a dibujar, no garabatos sin alma, sino diagramas financieros complejos, gráficos de flujo de caja. Estaba usando el verde de mi padre para redibujar mi vida, y sabía que, para que ella pudiera reconstruir la suya, también necesitaba comenzar con su propia hoja de cálculo en blanco. El telón había caído. Después del ataque de pánico y la notificación preliminar de embargo, doña Elena ya no era la mujer arrogante y controladora. Se había convertido en una sombra débil de sí misma, atrapada en la mansión demasiado grande. No tenía fuerzas para mantener la limpieza de la casa. La asistenta había sido cancelada hace mucho. El símbolo del lujo y el estatus ahora se parecía a un mausoleo silencioso de orgullos muertos. Señora Carmen, su mejor amiga, intervino y se convirtió en la conciencia renuente de Elena. Carmen, que era muy estricta y práctica, no soportó esta impotencia de Elena. Basta ya, espetó Carmen al ver a Elena intentando encontrar un conjunto de papeles importantes entre un montón desordenado de viejas revistas de arquitectura. La niña Isabela no es tu enemiga, la realidad es tu enemiga. Ella te dio un regalo, la responsabilidad. Ahora tienes que aceptarla. Carmen forzó a Elena a sentarse y llamar a un asesor financiero profesional que ella conocía a alguien que no era yo, pero que hablaba el mismo idioma. Elena intentó resistirse. Soy una arquitecta. No necesito a esos viles mercaderes de dinero, gritó Elena con lágrimas en los ojos. Los necesitas, amiga mía, respondió Carmen, suavizando el tono, los necesitas para salvar la casa que Javier construyó. Los necesitas para ver tu verdadero rostro en el espejo.
La reunión con el asesor financiero fue una medicina amarga, sin azúcar. El asesor, después de revisar los documentos que Carmen había ayudado a Elena a recopilar, presentó la verdad de forma fría y clara. Doña Elena, comenzó el asesor, usted tiene una pensión y seguro social estables, alrededor de $3,000 por mes. Este es su ingreso. Sin embargo, el costo fijo mensual para mantener esta mansión, incluyendo la hipoteca vencida, los servicios públicos y el mantenimiento básico, asciende a $6,500. Usted está cargando con $50,000 en deuda de tarjetas de crédito. En resumen, está en un déficit de casi el 100% en comparación con su ingreso real. Este estilo de vida se ha mantenido completamente con una fuente externa. Hija, cada frase del asesor fue un golpe directo a la autopercepción de Elena. Había vivido creyendo que su reputación era un activo ilimitado y el dinero solo un accesorio molesto. Pero si soy Elena Serrano, balbuceó, puedo vender una escultura. Yo puedo. Tiene que vender esta casa, cortó el asesor, inflexible. Esta casa tiene mucha plusvalía, Iguati. Debe venderla inmediatamente para pagar la deuda de la tarjeta de crédito y comprar un apartamento más pequeño, acorde con su ingreso real. O perderá esta casa y tendrá que declararse en bancarrota. Carmen abrazó los hombros de Elena, quien se había puesto pálida y temblaba. Esta vez no hubo rabia, solo el asombro total de alguien que acaba de ser forzado a ver cómo su ilusión se desvanece. En ese momento, algo sin precedentes ocurrió. Elena miró a Carmen, y su voz era tan baja que era casi un susurro. Carmen, ella tenía razón. Isabela tenía razón. Yo solo quería que me dejara en paz. Elena se atragantó. Le dije, en la fiesta, que el mejor regalo era que se fuera de mi vida. Lo dije delante de todos. Esta era la primera vez, después de meses, que Elena admitía su acción y entendía su consecuencia. No fue por la pérdida de dinero, sino porque se dio cuenta de que había empujado a la única persona que había cubierto su incompetencia. Carmen llamó al doctor Santos. Transmitiendo el mensaje, Soa roto, me enseñó la carta de Isabela. Ella la leyó. Dijo, usé palabras para golpearla. No soy una buena madre. Soy una buena arquitecta, una madre terrible. Nunca vi a Elena aceptar responsabilidad por nada en 40 años. Esta noticia fue un gran punto de inflexión emocional para mí. Isabela, fue la confirmación de que mi silencio estratégico había tenido éxito en romper su negación. El regalo que di no fue mi libertad, sino su enfrentamiento consigo misma. En Barcelona, decidí hacer un pequeño acto simbólico. Llamé a Ramón y le pedí que, de forma anónima, enviara un paquete detallado sobre el proceso de venta de una casa con plusvalía alta en Madrid a señora Carmen. No intervine, pero le proporcioné el conocimiento, la herramienta que ella había despreciado. Le había dado a mi madre la caña de pescar, en lugar del pescado. Miré por la ventana, donde las olas del Mediterráneo acariciaban la orilla. Sentí un dolor sordo. No odiaba a mi madre. Odiaba el papel en el que me había obligado a estar. Y ahora, mientras ella enfrentaba la verdad, me di cuenta de que mi resentimiento estaba dando paso a una emoción más compleja. Una compasión fría. Ella se había autosaboteado y ahora tenía que reconstruirse. Aproximadamente 2 meses y medio después de que me fui de Madrid, todo se volvió inquietantemente silencioso. El silencio no era un acuerdo, sino la impotencia de mi madre. Estaba en proceso de vender la mansión de Salamanca. Ella no se comunicó directamente conmigo. Yo tampoco me comuniqué con ella. Había logrado establecer una frontera sólida geográfica y financieramente. Una mañana en Barcelona, el doctor Santos me envió un mensaje. Isa, tengo un archivo de audio. Es un mensaje de voz que tu madre me dejó. ¿Quieres escucharlo? Contuve la respiración. Este era el momento de enfrentarme a mi monstruo por última vez. Había encerrado a mi madre fuera de mi vida, pero aún no la había encerrado fuera de mi mente. Acepté. El mensaje de voz de Elena comenzó con una voz temblorosa, completamente diferente al tono punzante y arrogante que yo conocía.
Era una voz pequeña, envejecida la voz pequeña, Dr. Santos. Sé que no puede decirme dónde está mi hija, pero yo, necesito que sepa esto. Yo, no he sido una buena madre. Encontré unos bocetos antiguos de Javier mi padre. Bocetos que siempre dije que no eran perfectos. Sentí un nudo en el corazón. Estaba mencionando el legado artístico de mi padre, la zona más sensible. Al mirarlos, no vi a Javier. Vi mi propia envidia, su voz se quebró. Siempre pensé que yo era la que tenía el verdadero fuego del arte. Pero Javier, él tenía la paz en los números de Isa, en su solidez. Tuve envidia de cómo ella amaba los números, cosas que nunca entendí, cosas que Javier sí apreciaba. Después de que él murió, yo no podía enfrentar la verdad de que no lo entendía completamente. Así que culpé a Isa. Hice que creyera que su lógica fue lo que le quitó la vida a su padre. El mensaje continuó, y esta fue la primera vez que escuché a mi madre exponer su motivación oculta, no una manipulación. No podía aceptar mi propia debilidad. Tuve envidia de ella porque era joven, talentosa y tenía un padre que la amaba incondicionalmente. Odiaba su trabajo porque no podía controlarlo. La empujé a irse porque sabía que ella era la única que podía enfrentarse a mi caos. Y lo odié. No llamo para pedir dinero. No llamo para pedirle que regrese. Solo, entiendo por qué tuvo que irse. Yo haría lo mismo. Lo siento, Isa, la llamada terminó. Me quedé sentada, con el teléfono frío en la mano. No lloré. No estaba feliz. Me sentía agotada y vacía. 35 años. 35 años corriendo en la rueda de la culpa, solo por la envidia y la inseguridad de mi madre. Ella no era un monstruo. Era una artista insegura que usó a su hija como un escudo contra la mediocridad y la muerte de su marido. Esta confesión me puso en una intensa lucha interna. ¿Cambiaría algo la disculpa? ¿Debería volver a Madrid, al menos para ayudarla con la venta de la casa? Llamé al Dr. Santos. ¿Es esto una nueva manipulación? ¿Una forma más sutil de atraerme de vuelta? No lo creo, Isa, dijo el Dr. Santos con sinceridad. Hablé con Carmen. Ella se unió a un grupo de apoyo para padres distanciados. Está aprendiendo a usar el lenguaje de la responsabilidad, no de la culpa. Eso es un gran paso. Ahora, la decisión es tuya. El perdón no significa la reconciliación. Decidí perdonarla, pero no reunirme con su vida. Mi perdón era para mí, para liberarme de la ira y el resentimiento. Yo no era su salvadora. Ella tenía que salvarse a sí misma. Unos días después, recibí un correo electrónico de Carmen. Informó que Elena estaba más estable, trabajando activamente con el asesor para vender la mansión y encontrar un apartamento más pequeño en las afueras. Ella dice, escribió Carmen, que ese apartamento tendrá buena luz para que pueda pintar las cosas que le gustan, no lo que la sociedad quiere que pinte. Está empezando a aprender a pagar la luz por sí misma. Es un comienzo. Mi hija, yo le había dado a mi madre la libertad financiera. A cambio, ella me había dado la libertad mental. Esa llamada fatídica, con la voz pequeña y la confesión, fue la gota final que lavó toda la culpa que había cargado. Estaba lista para pasar a la siguiente fase de mi vida. Vivir una vida sin tener que demostrar nada. 3 meses después de que me fui de Madrid, la venta de la mansión de Salamanca fue completada. El proceso, según el relato de señora Carmen al Dr. Santos, fue un viaje de purificación para mi madre. Tuvo que enfrentarse personalmente a los papeles, los abogados y los números que había despreciado toda su vida. Pagó la enorme deuda de la tarjeta de crédito, dividiendo el dinero restante entre la compra de un apartamento más pequeño y un fondo de pensión de emergencia. Su nuevo apartamento estaba en las afueras, lejos del ostentoso centro de Madrid. Era pequeño, pero tenía un balcón grande y luz natural perfecta, algo que ella siempre dijo que era lo más importante para un artista. Después de la mudanza, Carmen me envió un correo electrónico. Adjunto había un archivo PDF. Esta es una carta de tu madre, Isa. No la envió por correo porque no sabe tu dirección y no quería contactarte a través de los viejos canales financieros. Ella quiere que la leas en tu propia tranquilidad. Abrí el archivo.
La letra de mi madre, Elena, solía ser perfecta y rígida como sus inamovibles líneas arquitectónicas. Pero esta carta, escrita con tinta negra en papel común, estaba temblorosa y llena de borrones como si hubiera llorado o arrugado el papel varias veces. Isabela. Hija, he pasado estos 3 meses enfadada. Enfada contigo por haberme abandonado. Enfada con el mundo por tratarme injustamente a mí, una mujer. Ayer, mientras limpiaba el viejo ático, encontré el diario de tu padre y un álbum de fotos antiguo. Las fotos de ti creciendo. La niña inteligente, con los ojos siempre brillantes cuando hablaba de números. Era su chica de papeleo. Mirando tu rostro en esas fotos, vi lo que nunca me permití ver, lo herida que estabas por mi culpa. Te quité la confianza. Te culpé por la muerte de tu padre porque no podía soportar mi propio dolor e inseguridad. Tuve envidia de la solidez que tenías, algo que yo, un artista que siempre vivió en el caos emocional, nunca logré. No tengo excusa. No fui una buena madre. Te usé como una herramienta para mantener la ilusión de la grandeza y cubrir mi incompetencia financiera. No escribo esta carta para pedir dinero o suplicar que vuelvas. Vendí la casa, pagué todas las deudas y estoy viviendo en un apartamento más pequeño. Tengo suficiente pensión. Estoy aprendiendo a pagar mis propias facturas de luz y gas. Estoy en un grupo de apoyo. Estoy aprendiendo a vivir sin ti como una carga. Entiendo por qué te fuiste. Yo también me iría. Lo siento, Isabela. Lo siento por todo, mamá. Cerré el ordenador portátil. La disculpa de mi madre, Elena Serrano, no tenía manipulación. No había ningún hilo invisible atado a ella. Había admitido su envidia, su inseguridad y su culpa. Fue una confesión tan honesta que derritió el témpano de hielo en mi corazón. El perdón no fue una emoción explosiva, fue una decisión serena. Perdoné a mi madre, no porque ella lo mereciera, sino porque yo merecía vivir sin la carga del resentimiento. No respondí a la carta. No quería una reconciliación inmediata, pero llamé al doctor Santos y a Carmen. Leí la carta, dije con voz tranquila, yo la perdono, y quiero que sepan que estoy en paz. Carmen envió un correo electrónico de respuesta con un tono lleno de esperanza y alivio. Elena se apuntó a una nueva clase de pintura. Está probando a pintar pequeños cuadros abstractos en lugar de los enormes bocetos arquitectónicos. Dice que el nuevo apartamento es donde puede encontrar su propia luz. Hija, salvaste a tu madre de una forma que nadie esperaba. Al mismo tiempo, yo en Barcelona también estaba construyendo una nueva vida. Decidí usar el fondo fiduciario de mi padre para establecer mi propia consultoría financiera, centrándome en ayudar a artistas y empresas creativas en Cataluña a encontrar la estabilidad financiera. Yo no era solo la chica de papeleo de mi padre, era la constructora de cimientos para aquellos con el fuego del arte. Había redefinido mi relación con mi madre, distancia física permanente, pero paz mental alcanzada. Ya no le debía nada, ni financieramente ni emocionalmente. Le había dado el regalo de la libertad, y a cambio había recibido el regalo de mi propia identidad. Ha pasado un año desde aquella fatídica noche en el Museo Reina Sofía. Mi vida, la de Isabela, se había regenerado completamente. Barcelona se convirtió en mi verdadero hogar, donde podía ser yo misma, sin tener que usar la máscara de la perfección. Ya no sentía culpa, ya no sentía resentimiento. El perdón que le di a mi madre no fue un regalo para ella, sino la llave de oro que abrió mi propia prisión emocional. Utilicé el fondo fiduciario de mi padre, el legado del padre, para fundar mi propia consultoría financiera llamada La Constructora. Tal como su nombre indica, mi objetivo no era enriquecer a los ricos, sino construir cimientos financieros sólidos para artistas, diseñadores y startups creativas en Cataluña. Había logrado combinar la lógica de los números con la audacia del espíritu artístico. Les ayudé a evitar los errores que mi madre había cometido, despreciar la disciplina financiera. Encontré mi verdadero propósito en la vida, ser el ancla para aquellos con el fuego del arte pero que carecían de estabilidad. Ya no usaba trajes ni tacones altos. Prefería llevar jeans y camisas de lino. Asistía regularmente a la clase de dibujo de la maestra Carmen.
y realmente había encontrado mi propio verde, ese color de crecimiento, paz y fiabilidad. Todavía me mantengo en contacto con el Dr. Santos y señora Carmen, y a través de ellos conozco la nueva vida de mi madre, doña Elena Serrano, quien una vez fue un símbolo de lujo en Madrid. Celebró sus 66 cumpleaños de forma tranquila y sencilla. Carmen me contó que ella misma fue al supermercado a comprar un pequeño pastel y organizó una velada tranquila en su nuevo apartamento. Seguía siendo una mujer con savoir-faire, pero la arrogancia había sido reemplazada por la humildad. Ella seguía pintando, no grandes proyectos arquitectónicos, sino pequeños cuadros auténticos sobre cosas que realmente veía, la luz en el balcón, los colores del mercado local. Participaba activamente en el grupo de apoyo para padres distanciados, donde aprendió que no era la única. Había aprendido a decir frases como, usé la crítica para disfrazar mi envidia. Lo más importante, ella misma gestionaba sus finanzas. Pagaba sus propias facturas, equilibraba sus gastos con su pensión. Por primera vez en su vida, era una adulta financiera de verdad, no una beneficiaria. Había aprendido que la verdadera libertad proviene de la independencia, no de controlar a otros. Una semana antes de su cumpleaños, recibí un pequeño paquete de Madrid enviado a través de Carmen. Era el broche de zafiro que le había regalado en aquella noche fatídica. Acompañándolo había una pequeña tarjeta, sin firma, solo una línea simple, el regalo que no pude aceptar. Ahora es tuyo, Isabela. Es un recordatorio de lo que realmente importa. Yo no necesitaba ese broche para demostrar mi valía, pero el acto de devolverlo fue una admisión final y profunda por parte de mi madre. Decía que había aceptado que el amor y el respeto no eran cosas que podían manipularse con riqueza material o reputación. Había obtenido la justicia que buscaba. La justicia no era ver a mi madre arruinada o desesperada. La justicia era que ella tuviera que enfrentarse a la verdad y que yo fuera liberada de su responsabilidad. Mi vida había demostrado una lección muy cara. Un mensaje que quiero transmitir a todos: el silencio estratégico es la táctica más poderosa. Tu valor no reside en su aprobación. Cortar relaciones tóxicas es un acto necesario de autopreservación, no egoísmo. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. No discutas. Retírate estratégicamente y deja que la consecuencia natural les sirva de maestra. Miro por la ventana de mi apartamento en el Born, donde los jóvenes están llenos de nuevas ideas. No soy la gran arquitecta de Madrid. Soy Isabela, la constructora de cimientos, la que usó los números para construir no solo su propia libertad, sino también un puente para otros. Y ese, amigos míos, es el regalo más grande que jamás recibí, la libertad de ser yo misma, sin pedir permiso. Después de toda la tensión y el sufrimiento que Isabela y doña Elena experimentaron, la lección más profunda que el regalo más grande nos ofrece es: la verdadera libertad se construye sobre los cimientos de la autoestima, no de la aprobación ajena. La historia de Isa es un recordatorio sincero de que, en la vida, no podemos controlar los prejuicios o las inseguridades de los demás, especialmente de los seres queridos que han utilizado el control emocional y financiero como herramienta de manipulación. La lección de Isa no es la venganza, sino el silencio estratégico. Cuando se enfrenta a la injusticia o a relaciones tóxicas, a veces la acción más poderosa no es gritar o confrontar, sino retirarse de forma disciplinada y estratégica. Isa demostró que el oro se prueba con el fuego. Su valor no residía en complacer a su madre con el arte, sino en atreverse a usar su verdadero talento, la lógica analítica y la solidez financiera, para crear límites firmes y una independencia inquebrantable. Su liberación forzó a doña Elena, quien había vivido en una ilusión arrogante, a enfrentarse a su propia incompetencia y a las consecuencias de sus elecciones. Esta es la esencia de la verdadera justicia. Cada uno debe cosechar el fruto de la semilla que ha sembrado. La historia nos enseña que el perdón final no es la reconciliación, sino la liberación de uno mismo de la carga del resentimiento, permitiéndonos encontrar nuestro propio verde, la paz y el crecimiento. Si la historia de Isabela ha tocado tu corazón,
Si también te enfrentas a prejuicios silenciosos o a relaciones pesadas, cuéntanos tus sentimientos. ¿Alguna vez has utilizado el silencio estratégico en tu vida? Comparte tu historia en la sección de comentarios abajo. No olvides darle like a este video para apoyar el mensaje de libertad y autoestima, y suscríbete al canal para no perderte otras historias profundas y dramáticas. Te deseo a ti y a tu familia que encontréis la luz y la paz después de toda tormenta, mi paz y esperanza.